tiempo. Tú conoces, Señor, cada necesidad. Estará obrando según tu plan y conforme a tu propósito. Quiero también pedirte, oh Dios, que esta noche tu santa presencia nos guíe, que este estudio bíblico, Señor, pueda ser claro, preciso y edificante para nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues mis hermanos, esta noche vamos a terminar en la tercera parte de este tema. El reino milenial de Cristo, ¿es espiritual o es material? Así que hoy vamos a concluir con este punto acerca de esta pregunta. Es importante que nosotros tengamos claro en nuestra mente que el primer reino en la tierra fue del hombre, ¿verdad? Del hombre. Dios puso al hombre, Adán y Eva, como los reyes de la tierra. Adán y Eva, si vivieran, fueran los reyes de la tierra, gobernaran este mundo. Ahora, ¿qué pasó aquí? Que el hombre le traspasó el derecho a Satanás. El hombre le dio derecho, ¿a quién? Al enemigo. Y a partir de ese momento el diablo estableció su reino. ¿Sobre qué? Sobre las naciones. Así que Satanás gobierna las naciones, que son un reino espiritual o material. Material. Es un reino material donde Satanás gobierna las naciones. Por eso los países tienen tantos problemas, tantos engaños, tanta corrupción, tantas cosas. Así que el hombre ahora gobierna, pero bajo el control de Satanás. Y ese reino ha estado en la tierra, ¿por qué tiempo? Por más de 6,000 años ha estado sobre la tierra. Ahora, ¿qué vino después? ¿Qué vino después? Vino el reino de Cristo a través del Evangelio. Así que a través del Evangelio, por eso Cristo vino predicando que el Evangelio del reino. Y esto hace ¿qué tiempo? 2,000 años. 2,000 años. Este reino del diablo tiene más de 6,000, vamos a ponerle aquí más de 6,000 años sobre la tierra, y el reino de Cristo a través del Evangelio. Así que un reino a través del Evangelio es el reino de Cristo y hace 2,000 años. Ahora, este reino de Cristo es importante que nosotros entendamos que es un reino espiritual. El reino que Cristo ha establecido no es un reino material, es un reino espiritual. Y vamos a ver una cita bíblica de cómo son los ciudadanos de este reino, del reino espiritual de Cristo. Así que estamos viendo acá que Cristo tiene un reino espiritual en el mundo. Vamos a ver la primera cita bíblica, Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a ver los versos 11 hasta el 13. San Juan, capítulo 1, versos 11 hasta el 13. Son versículos que yo sé que ustedes se saben de memoria ya. Vamos a ver.
sabemos bien que el Señor quiso establecer el reino en Israel, pero ¿qué hizo Israel? Rechazó el reino. Entonces vamos a ver lo que pasó. San Juan. San Juan 1, versos 11 hasta el 13. Amén. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios son, ¿qué cosa? Son los ciudadanos de este reino, ¿verdad? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están? Amén. Están acá y están en todas partes donde se alaba y se glorifica al Señor. Ahora, dice la Biblia que esos hijos no son engendrados por voluntad de carne, sino que nacen de Dios. Entonces, ya nosotros sabemos que los ciudadanos de este reino son hijos de Dios. El que no es hijo de Dios no está en este reino. Para entrar a este reino hay que ser hijo de Dios, y para que la persona sea hija de Dios tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. Ahora, cuando nosotros hablamos de este reino, ya sabemos que no se refiere a un reino material, sino un reino espiritual. Los discípulos del Señor, y estoy en la página 5 para los que tienen el folleto, aún recibiendo el mandato de predicar, recuerden que Jesús los mandó a predicar ¿qué? El evangelio del reino, es decir, las buenas nuevas del reino, y lo envió a predicar ¿a dónde? En todas partes. Recuerden que Jesús dice, id y haced discípulos ¿a dónde? Todas las naciones del mundo. Así que ellos, aun conociendo esto, noten hermanos, no se podían desligar del concepto del reino fallido de la nación de Israel. Dios le dio la oportunidad a Israel de ser ese reino de Dios. ¿Pero qué hizo Israel? Rechazó el gobierno de Dios, pero los judíos se han mantenido todo el tiempo y todavía el judío piensa que ellos son el reino de Dios, que muy pronto el Mesías va a venir. Ellos creen que el Mesías va a venir. No Cristo, no Jesús. Ellos creen que va a venir un Mesías y entonces va a establecer este reino y ellos van a gobernar el mundo. Es lo que piensan los judíos. Ahora, los discípulos, ¿qué creen ustedes? Se mantuvieron pensando de esta manera. Y quiero que busquen el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a buscar libro de los Hechos, capítulo 1. Ustedes saben que después que Jesús resucitó, ellos continuaron con aquel pensamiento de que se debía establecer el reino material en Israel. Vamos a ver lo que le dijeron ellos al Señor. Hechos 1:6. Alguien, por favor. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Noten, hermanos, Jesús, cuando lo mataron, ¿cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaban? Vamos a ver, ¿cómo estaban? ¿Tristes? ¿Se sentían derrotados? Dijeron, fracasamos. Estaban escondidos porque sentían que fracasaron. Cuando Jesús resucitó, ¿qué pasó? Dijeron,
ahora tenemos la oportunidad. Miren la pregunta que le hacen al Señor. ¿Qué le dicen? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Así que noten, hermanos, de la manera que ellos estaban imaginando. Ellos aquí no le están hablando al Señor de un reino espiritual. ¿De qué reino le estaban hablando? De un reino material. Ellos se imaginaban que ahora Cristo resucitado iba a sentarse en un trono, iba a gobernar y que iba a ser invencible, indiscutiblemente. Y ellos se imaginaron inmediatamente, ahora vamos a poner el reino. Y si Cristo se sentaba en un trono, ¿qué buscaban ellos? ¿Qué piensan? Buenas posiciones, porque ¿quiénes eran ellos? Los que estaban siempre con el Señor. Entonces, si un partido político gana la presidencia, ¿qué pasa con la gente de ese partido? Van a ocupar posiciones. Y es lo que ellos están pensando. Pero, hermanos, ellos pensaban en un reino material. No entendían que ya Israel había rechazado el reino espiritual de Dios. Ahora, noten la respuesta del Señor. Noten que el Señor le dice, hermana Lucky, puede continuar leyendo el verso 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones ¿Sí? que el Padre puso en su sola potestad. Sigue hasta el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Ellos están queriendo un reino material en un país pequeño como es Israel. ¿Y qué Jesús les está diciendo? Ustedes no pueden entender cuando ellos le dicen, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Jesús le dice, ustedes no pueden entender esto, ustedes no van a comprender esto. No les toca a ustedes entender. Las sazones ahí son los detalles. Así que la palabra sazones ahí es kairos, que tiene que ver con tiempo, pero con detalles. Así que esa es la palabra que se utiliza ahí en el griego. Y ustedes no van a entender los detalles de este reino. Ahora, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué están buscando ellos? Díganme. Poder, una posición, poder gobernar junto con Cristo. ¿Y qué les dice el Señor? Pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, ¿dónde? ¿En Israel? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta... último de la tierra. Hermanos, lo que el Señor les estaba diciendo es que no iba a ser un reino solo de allí, sino que sería un reino ¿cómo? Universal, un reino en toda la tierra. Ahora, ¿el reino de Cristo está en toda la tierra, sí o no? ¿Está en todo lugar? ¿Está siendo predicado el Evangelio en todas partes? ¿Es un reino material? ¿Cristo está gobernando las naciones? ¿Las naciones? ¿Cristo está gobernando ahora mismo? ¿No? Entonces, ¿un reino cómo? Espiritual. ¿Dónde? Entre las naciones que el enemigo gobierna. Así que nosotros somos ¿qué? Un reino que está dentro de otro reino. Hay un reino de maldad en las naciones del mundo y nosotros somos el reino de Dios dentro de este reino de maldad. Las naciones del mundo son parte del reino material del enemigo. Nosotros somos parte del reino espiritual de Cristo que está en todas partes. Así que hoy
los miembros de la iglesia de Cristo son los ciudadanos de ese reino. Vamos a ver, ¿la iglesia es el reino de Dios? ¿Sí o no? La iglesia. Vamos a ver, piénsenlo. Léanse el folletito. No es el reino. ¿Cuándo se produce el reino? ¿Cuándo? Cuando Cristo gobierne junto con la iglesia. Cristo, la iglesia, ahí se produce el reino. Así, hermanos, que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos se gozan de esto? Amén. Es importante esto en este mundo. Una ciudadanía, por ejemplo, de acá, de este país, Estados Unidos, es importante, pero el día que un ciudadano de Estados Unidos muera, ¿qué pasa con la ciudadanía? Y la ciudadanía de los cielos es eterna, no se termina con la muerte. No hay nada que pueda cambiar o variar lo que el Señor hace. Ahora, la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo voy a leer esta cita, es Juan, busquen conmigo Juan, capítulo 15. Veamos lo que el Señor nos enseña aquí acerca de estas verdades. Juan capítulo 15, versículo desde el 1 hasta el 5 dice, hablando el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, no pómpano, sino pámpano. ¿Qué es un pámpano? Es una rama, hermano. Pámpano es una rama. Toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Wow. Mire, yo no quiero detenerme acá en este punto, pero recuérdese, la rama que Dios limpia es la rama que lleva fruto. ¿Están entendiendo esto, hermano? ¿Por qué a veces el Señor nos corrige a nosotros? Cuando el Señor nos corrige, ¿qué está haciendo? Ayudarnos a crecer. Nos está limpiando, nos está podando. ¿Cuántos de los que están aquí saben que para que ciertos árboles puedan crecer hay que cortarle a veces? Hay que cortarle, ¿verdad? Bueno, Carlos, hay árboles que... Y después que le cortan, ¿qué pasa? Vamos a ver, en los sembrados de uva, yo vi a alguien que estaba cortando así las matitas, la vid, que es el árbol de la uva, y yo dije, pero le está dañando, y me dijo, si no la corto, el próximo año no echa cosecha. Tiene que podarla para que pueda otra vez echar cosecha. Ahora, noten lo que dice aquí, que el que no lleva fruto en él lo quitará, pero el que lleva fruto, ¿qué hace? Lo limpiará, lo va a podar, lo va a condicionar para que lleve ¿qué? Más fruto. Dice el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Noten, hermano, ese es el reino. Como el pámpano, ¿qué es el pámpano? La rama. La rama no puede llevar fruto por sí mismo, ¿verdad que no, hermano? No. Una rama no puede producir fruto por sí mismo. Dice, si no permanece en la vid, si no permanece en el tronco la rama, no puede llevar fruto. Dice, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que el reino, déjenme poner aquí esta palabra, el reino es igual a Cristo más iglesia. Ahora sí tenemos el reino completo. ¿Ya entienden por qué la iglesia no es el reino? Porque le falta el rey. Un reino sin rey, ¿es reino? Así que, ¿y un rey sin reino es rey? ¿Ven? Se necesitan las dos cosas. Entonces, ¿qué dice el Señor que Él es? Él es la vid, el árbol del cual nosotros dependemos y que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, para que haya un reino tiene que haber Cristo y la iglesia. Ahora, ¿qué tenemos nosotros hoy? La iglesia de Cristo, ¿es un reino material o es un reino espiritual? Espiritual, ¿verdad? No es un reino material. Nosotros no gobernamos las naciones. Hay creyentes por ahí que están promoviendo gobernar las naciones y esto es algo que a veces da tanta tristeza cuando los hermanos ponen su confianza en los políticos y se inmiscuyen en esas cosas. Yo no digo que un cristiano no pueda ser candidato, pero debe tener mucho cuidado porque ¿sabe lo que pasa, hermanos? El dinero corrompe, el poder corrompe. Y hay cristianos que se han metido a la política y lo único que han hecho es dañar la imagen del Evangelio, porque han terminado corrompiéndose, han terminado tomando dinero ajeno, y esto hace un daño enorme a la imagen del Evangelio de Cristo. Así que el reino por ahora es el reino espiritual. ¿Dónde está? ¿Dónde está el reino espiritual de Cristo? En todas partes, donde quiera que hay personas que sirven al Señor. Ahora, el reino de Cristo, establecido a través de la predicación del Evangelio, repito, no es un reino material, sino un reino espiritual. No promueve conquistas sociales, sino la salvación eterna del hombre perdido. La naturaleza del Evangelio del Reino no es la del gobierno de las naciones de la tierra, sino la salvación del hombre en todas las naciones donde el diablo ha reinado. Vamos a verlo de esta manera. Las naciones del mundo están bajo control ¿de quién? De Satanás. Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre le dio ese derecho. Entonces, él gobierna por encima del hombre. Ustedes saben que Dios es soberano. Esto no tenemos que explicarlo más. Por encima de lo que el diablo hace está Dios. Y Satanás se mueve hasta donde Dios le permite. Pero como el hombre le traspasó un derecho a Satanás que Dios le había dado al hombre, entonces se da esta situación. Dios tiene el control. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que el reino de Cristo se mueve a través de ¿quiénes? De la iglesia en todas las naciones del mundo. Esas naciones están gobernadas ¿por quién? ¿Por quién? Satanás. Y nosotros, ¿qué hacemos? Es como si nosotros fuésemos una especie invasora, ¿verdad? Estamos invadiendo el reino de las tinieblas. Ahora, ¿puede el enemigo contra nosotros? No puede. No puede. ¿Nos combate? ¿Se dan cuenta por qué el enemigo se levanta contra nosotros? ¿Es por qué? Estamos destruyendo su reino.
Estamos conquistando. La gente sale del reino de Satanás y está en el reino de Cristo. Es lo que el Señor ha hecho con todos nosotros. Nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz, al reino de su amado Hijo, dice el apóstol Pablo hablándole a los colosenses. Así que, hermanos, es importante que entendamos que el reino de Cristo se está desarrollando en medio de otro reino, que es el reino de Satanás, y allí está creciendo, y allí está avanzando, y estamos conquistando las naciones, pero a través de la iglesia, a través del evangelio. Y pregunto yo, ¿será predicado el evangelio en todas partes? No habrá un solo rincón en el mundo que no escuche la predicación de la palabra de Dios. El diablo ha tenido su reino sobre la tierra por más de 6,000 años y fue el único reino hasta que Cristo trajo el evangelio del reino de Dios. Noten, hermanos, sabemos bien que Cristo es Dios, pero Cristo vino a la tierra como Dios o como hombre. Como hombre. Se hizo hombre, habitó entre nosotros, porque si nosotros vemos cómo Cristo lucha por establecer el reino de Dios, podemos decir, pero ¿qué pasa? Entonces el diablo parece que tiene más fuerza. Es, hermano, que Cristo viene a ¿qué? A resolver el problema que creó ¿quién? El hombre. El hombre. ¿Y qué pasó? ¿Qué provocó el pecado del hombre en el mundo? ¿Qué provocó? La muerte. Ahora, noten, ¿qué hizo Cristo? Curó todo, quitó todo. Dio su vida. Dio su vida, murió para pagar ¿qué? Todo. Por el error del hombre. La Biblia dice que el primer Adán es de la tierra, el segundo Adán es del cielo, haciendo una referencia de Cristo. Cristo es un segundo Adán. Noten, Adán fue creado en un mundo perfecto, sin pecado, y pecó. Cristo vino a un mundo lleno de pecado y no pecó. Por esto logró revertir esta situación, y lo que está pasando con Cristo es que primero Él está creando su reino en todas las naciones. A través del evangelio la gente está sirviendo al Señor, y donde quiera que haya un hijo de Dios es parte de ese reino. Pero el propósito final, ¿cuál es? Vamos a ver. El propósito final es dejar que el reino se mantenga espiritual en este mundo entre los reinos del diablo, o un día Cristo va a gobernar las naciones. Esa es la parte. Esa es la parte que debemos entender. Mientras tanto, ¿qué tenemos con el evangelio? Un reino espiritual. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga y establezca su reino sobre todas las naciones de la tierra. Así que el reino espiritual de Cristo, que está avanzando, nos vamos al cielo con Cristo. Ustedes saben que en las bodas del Cordero Cristo va a ser coronado como rey. Entonces, cuando venimos, ustedes leen lo que dice la Biblia, que viene como rey guerrero. Cristo viene a reinar sobre las naciones. Entonces ya no será un reino espiritual entre las naciones, sino un reino como material sobre las naciones del mundo. Así que Cristo, repito, ha establecido un reino espiritual en este tiempo, y esto ha ocurrido ya por 2000 años que ese reino está, pero en el futuro, como veremos más adelante, porque este es el tema general de estos estudios bíblicos, el reino milenial de Cristo, vamos a ver ese reino, cómo se establece, cómo va a pasar
Este reino no va a ser un reino entre las naciones donde gobierne el diablo, sino un reino material sobre todas las naciones de la tierra. Satanás será sacado de la posición que tuvo y que le quitó Adán. Será sacado, será quitado. Noten, hermanos, y de esto vamos a estar hablando en detalle más adelante. Cuando digo más adelante no es esta noche, sino mucho tiempo más adelante vamos a estar hablando acerca de esto. Miren, Cristo se lleva a su iglesia al cielo. ¿Qué pasa acá en la tierra? La ira de Dios, destrucción, cosas terribles estarán sucediendo acá en la tierra. Y en el cielo, ¿qué estará pasando? Fiesta, las bodas del Cordero, los santos celebrando allí. Hermano, cuando yo hablo de esto me pongo a pensar tantas veces que lo hemos dicho y un día vamos a decir, oh, aquí está. Amén. Lo estamos viviendo. Entonces imagine ese gozo. Nos miraremos nosotros en el cielo y diremos, uy, ya no es decirlo. Lo estamos viviendo, lo estamos disfrutando. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Cristo viene a la tierra, ¿cómo? ¿Cómo viene? Como rey. Y como Cristo venció a Satanás ya, venció el pecado, venció al enemigo, viene como rey vencedor. El diablo es un rey derrotado, porque Cristo ya lo derrotó. Ahora, Cristo todavía no gobierna en las naciones de la tierra. Cuando Cristo regrese con su iglesia, y lo estoy diciendo así, pero todo esto tiene sus citas bíblicas y acá lo vamos a estudiar detalladamente todo esto. Cuando Cristo regresa con su iglesia, después de haber llevado su iglesia al cielo, entonces Cristo viene a reinar sobre las naciones de la tierra. Entonces sí, la iglesia reinará ¿con quién? Con Cristo. ¿En qué lugar reinará la iglesia? En todos los lugares de la tierra. Vamos a ver, miren qué Dios tan sabio y tan maravilloso. ¿Qué ha hecho el Señor? Que ha establecido un reino espiritual, y ese reino espiritual, los miembros de ese reino, ¿de dónde son? De todas partes. Cuando viene el reino de Cristo, ¿dónde va a reinar? Todas partes. Porque recuérdense que de todas las naciones del mundo va a haber gente salvada. Es como si el Señor dijera, bueno, como tengo gente de tal país salvado, entonces esta gente de ese país son los que van a gobernar ese país en ese reino. Pero hermanos, si alguno está pensando cuando sea rey voy a tener muchas riquezas y muchas cosas, no está pensando bien, porque eso no va a pasar. No venimos a establecer el reino de Cristo a acumular riquezas. Venimos a trabajar para que este mundo cambie de una manera completa y total durante ese reino maravilloso de Cristo. Por eso el reino de Cristo, recuérdense que es eterno, pero al principio son ¿cuánto? 1000 años, porque este mundo necesita una transformación. Dios puede hacerlo en un instante, hermanos que creen que esto no va a ser así. Dios puede cambiar este mundo en un instante, pero no es lo que Dios nos dice en su palabra. Hay un proceso de 1000 años en los cuales este mundo va a experimentar todos estos cambios, y durante esos 1000 años la historia del mundo será maravillosa y la gente podrá decir antes cómo vivía el mundo. Las guerras, las destrucciones, tanto desastre en este mundo, y ahora la gente dirá, wow, qué paz, qué felicidad, cuánta abundancia en este mundo. Ahora, ¿qué va a pasar con el Rey de las Naciones? Porque ahora mismo
el diablo gobierna las naciones. Y Cristo, ¿qué gobierna Cristo? ¿Qué gobierna? La iglesia. Él es nuestro rey. Nosotros pertenecemos ¿a qué reino? Al reino de Cristo, pero las grandes mayoría, ¿a qué reino pertenecen? Al reino de Satanás. Entonces, no puede haber dos reyes, ¿verdad? Ahora mismo el diablo es el rey de la tierra. Pero cuando Cristo venga como rey, ¿qué va a pasar? El diablo va a ser sacado de la tierra. Amén, hermanos. ¿Usted nos dice amén por esto? El diablo va a ser sacado de la tierra. Miren, hermanos, cuando yo me pongo a pensar tanta tragedia en este mundo, hay un solo culpable, es el diablo. De hacer tanto daño, todo el sufrimiento. Cuando usted mire tanto sufrimiento en este mundo, y les digo algo, en mi corazón yo siento ese sentimiento contra el diablo de que por él este mundo está pasando tantas cosas y tanta tragedia, tanta calamidad, tanto desastre, ¿por culpa de quién? De Satanás. Entonces, ese rey que ha gobernado al hombre de una manera tan cruel será sacado de la tierra. ¿Y qué va a pasar? Cristo va a reinar sobre las naciones de la tierra. Cristo va a recuperar, ¿qué cosa? Lo que Adán perdió. Noten lo que ha costado esto, ¿eh? Ustedes saben que crear un problema es fácil, ¿verdad? Resolverlo es lo que resulta realmente difícil. Así que, hermanos, Adán perdió el reino. Adán perdió todo, ¿verdad? Adán perdió el reino. Y se hizo esclavo de Satanás. Ahora viene Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Cristo recupera. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Adán y a Eva? ¿Qué Dios le dijo? ¿Recuerdan? Nosotros lo leímos aquí hace unas semanas atrás cuando iniciábamos este tema. Dios creó al hombre. Dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y les dijo, ¿qué cosa? Señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias que se mueven. Él le dijo, ustedes son los reyes de la tierra. El hombre perdió su reino. El hombre ahora es un esclavo de Satanás, pero Cristo, ¿qué cosa? Cristo recupera el reino. Y aquí podemos darnos cuenta si el reino de Cristo es espiritual, el reino milenial de Cristo, no el reino a través del Evangelio. El reino a través del Evangelio es espiritual, pero el reino milenial de Cristo, ¿es material o es espiritual? Material. Es material, porque ¿qué es lo que hace Cristo? Recupera el reino que Adán perdió. Adán perdió un reino espiritual o un reino material. Material. Por eso el diablo gobierna el reino material. Entonces Cristo recupera el reino que Adán perdió. ¿Recuerdan que Satanás le ofreció en una ocasión a Cristo los reinos de la tierra? Lo hemos leído, ¿verdad? Lucas 4, Mateo 4. Cristo no se arrodilló frente a Satanás. ¿Qué le dijo el diablo? Le dijo, si tú me adoras, todos los reinos de la tierra serán tuyos. Ven que tiene que ver con reinos y con reinos materiales de este mundo. Pero Cristo rechazó aquello. Ahora, y con esto voy a terminar con esta última idea. Cristo no se arrodilló frente a Satán para recibir las naciones de la tierra, pero un día todas las naciones de la tierra se arrodillarán delante de Jesús. Y vamos a ver esta cita que está en Génesis,
capítulo 49, verso 10. Vamos a ver esta cita que es la última que vamos a leer hoy. Génesis 49, 10. Este es un versículo maravilloso, hermanos. Amén. ¿Cómo dice? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Vamos a ver, hermanos, si nosotros entendemos este versículo claramente. No será quitado el cetro. ¿Qué es lo que es un cetro? ¿Ah? Como un bastoncito. ¿Lo han visto? Como un bastoncito que usan los reyes. Eso es el cetro, como una especie de bastoncito, ¿eh? Entonces, dice, no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué es eso, Judá? Un pueblo. Una tribu. ¿De donde vienen quiénes? Los judíos son de Judá. Los judíos no son de Zabulón, ni de Nestalí, ni de Efraín, son de Judá. Entonces dice, no será quitado el cetro de Judá. ¿Hasta cuándo? Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. ¿Quién será Shiloh ahí? El verdadero rey. Y a él, ¿qué? Se congregarán que los pueblos, hermano, aunque Cristo es salvación para el mundo, pero aquí está hablando de naciones, de pueblos materiales. Así que durante los 1000 años del reino de Cristo se va a mostrar que el reino de Dios es el único que puede traer paz y felicidad al hombre en la tierra. Y que las naciones podrán vivir en paz. Ahora, ¿qué dice aquí? Que las naciones se congregarán al Señor, las naciones de la tierra. Y vamos a ver en este estudio, en la medida que pasen las semanas y vayamos adentrándonos más en todos estos detalles, vamos a ver cómo las naciones del mundo van a ir aceptando ese reino de Cristo. El diablo va a estar atado, los demonios van a estar atados, así que no habrá tentaciones en el mundo. Durante ese reino maravilloso, el diablo no podrá seguir levantando nación contra nación, porque ya se terminará todo esto y en la tierra habrá paz, abundancia. ¿Por qué tiempo? 1000 años, el primer periodo de 1000 años. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Preguntas? ¿Cuántos esperan ese reino? Amén. ¿Y cuántos van a estar en ese reino? Amén. ¿Amén? Amén. ¿Sí o no? ¿Usted será parte de ese reino? Amén. Hoy nosotros somos ¿qué? Los ciudadanos del reino espiritual. Mañana seremos que los gobernantes junto con Cristo del reino material de la tierra. Por eso hoy no nos afanamos por el reino material. Buscamos a Cristo, le servimos a Él y un día disfrutaremos del reino material. ¿Cuántas veces un cristiano descuida lo espiritual por lo material en este mundo? ¿Y qué va a pasar con todo lo material que tenemos? Entonces vale la pena buscar lo espiritual. Porque buscando lo espiritual tenemos vida eterna y nos va a tocar el reino material. Así que con Cristo siempre ganamos. Amén. Y Cristo recuperó, ¿qué cosa? Lo que Adán perdió. Pero ha costado esto, ¿eh? Ha costado. Y todavía falta.
hasta que finalmente ese reino sea establecido en la tierra. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Y quiero, en la semana próxima vamos a comenzar a hablar sobre la profecía bíblica y los reinos de la tierra. Así que vamos a ir detallando todo esto. Y quiero recordar que mañana hay un tiempo de oración a las 7:40 a través de Zoom. Mañana en Parkland nosotros tenemos una vigilia hasta las 12 de la noche, así que estaremos teniendo un tiempo de vigilia, orando y adorando al Señor. Y el sábado, hermanos, el sábado no cocinen. Dice la hermana Liné que, bueno, algunas van a cocinar. Ya tienen las cosas separadas, así que va a haber una rica comida pro misión en República Dominicana. Así que la hermana Lucky invita al hermano Luis para que vaya a su casa y coma rico ese día. Así que, hermanos, va a haber este maravilloso evento en la mañana, y el domingo vamos a estar adorando al Señor a las 11 de la mañana con un culto maravilloso para seguir glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántos están orando por la probable opción de templo? ¿Cuántos están orando? Sigue orando, que parece que este fin de semana va a haber una reunión y ya de ahí en adelante nosotros seremos informados. Así que vamos a ver lo que pasa. Póngase de pie, vamos a orar para concluir en esta noche. Padre amado y bendito, queremos darte las gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha dado para estudiar tus palabras. Quiero pedirte, oh Dios, que nos ayudes a vivir conscientes de que nosotros no somos de los reinos de este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros pertenecemos a ti. Nosotros somos pasajeros en este mundo porque nos espera tu reino maravilloso, Señor. Gracias, Padre, porque nos ha salvado, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de la luz, en el reino de tu amado Hijo. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera. Ayúdanos a hacer luz para que este mundo que esté en tiniebla pueda ver la iluminación tuya en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en santidad y a entender que al obedecerte a ti estamos preparándonos para recibir un día los reinos de esta tierra a través de tu Hijo amado Jesús. Te ruego, Padre, que siga bendiciendo y fortaleciendo a todo tu pueblo, Dios. Mira, Señor, todo lo que nos resta por hacer en esta noche. Los hermanos presentes aquí estaremos saliendo a nuestras casas. Guárdanos de peligros, de accidentes en las calles. Te rogamos, oh Dios, que nos guarde, nos cuide. Y a todos los presentes y los que están a la distancia, todo lo que nos resta por hacer en esta noche, que tú nos estés guardando y guiando, y que al dormir, oh Dios, podamos disfrutar plenamente del sueño, reposar esta noche y mañana, levantarnos con gozo, con alegría, con nuevas energías, Señor. Guíanos y guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Amén.